Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos al programa por televisión legislativa La Voz Liberacionista, de órgano informativo de la fracción parlamentaria del Partido de Liberación Nacional. Tenemos con nosotros al diputado de la fracción de Liberación Nacional, don Juan Marín. Don Juan Marín, habíamos preparado una cápsula informativa, después íbamos con ustedes en relación con el informe de los 100 días del presidente Luis Guillermo Solís, emitido el pasado jueves en el Teatro Popular Mélico Salazar. ¿Qué le merece a usted en relación con todo lo que se ha dicho, todo lo que se indicó, que en realidad pues hubo falta de propuestas, falta de una hoja de ruta? Y la fracción nuestra, la fracción de Liberación Nacional, fue ayer bastante fuerte en relación con lo solicitado al mandatario. Muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes a los costarricenses que nos observan por la televisión de la Asamblea Legislativa, y en concreto con relación al mensaje del presidente, nos parece que en su primera participación al pueblo de Costa Rica en sus 100 días, con relación al informe, nos presenta un presidente emotivo. Es un presidente que en esa primera parte pareciera que está en campaña, hace una serie de denuncias de temas que vienen siendo investigados en su mayoría por la Contraloría General de la República, y me refiero concretamente al INBU. En el INBU hay informes de investigación de la Contraloría a solicitud de la misma Junta Directiva. Me parece que en el tema del INCOFER hace una denuncia en donde se dice con claridad que no hay presupuestos, que el INCOFER está descarrilado, y nosotros nos metemos a la página de la Contraloría, y yo invito a los costarricenses que se metan a presupuestos públicos de la Contraloría. Ahí vamos a encontrar el presupuesto del INCOFER, las aprobaciones presupuestarias, las liquidaciones presupuestarias, los informes de investigación o de análisis de auditorías de la Contraloría y de seguimiento. Igual si uno se pone a investigar un poquito en materia de la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que es la que aprueba a los entes descentralizados también los presupuestos y los planes operativos, nos vamos a encontrar que hay información. De tal manera que hay una serie de temas que más están relacionados con la gestión institucional propia, no necesariamente con hechos de corrupción, sino con la maraña burocrática que tiene el Estado costarricense, con el análisis que se viene haciendo históricamente de las instituciones y la forma. Algunos expresidentes han dicho que el país es ingobernable, miembros de juntas directivas y gerentes que realmente nos vienen diciendo que el tema es complicado, y yo refiero mucho a lo que está ocurriendo también de instituciones que tenemos 4 o 5 sindicatos, organizaciones de trabajadores que no permiten que las instituciones realmente se reestructuren conforme la Contraloría lo viene diciendo. Tema que fue importante. Ahora, hay otros temas que sí tienen que ver con denuncia, que ahí nosotros en Liberación Nacional decimos eso tiene que ir al Ministerio Público. Nosotros ahí tenemos respaldo al presidente en el sentido de que todos los actos de corrupción que puedan ser legítimamente probados y que tengan expediente completo, físico y prueba suficiente, que sean enviados al Ministerio Público, porque el principio de inocencia también es un tema importante en esta materia. Me parece que ese cuestionamiento también va para las auditorías de las instituciones públicas, para la misma Contraloría General de la República en control básicamente de materia presupuestaria. Y la otra parte, el presidente no nos dice nada. Prácticamente la hoja de ruta todavía los costarricenses no la tienen clara. Yo hoy vi algunos datos de alguna encuesta por ahí que circuló a nivel privado, en donde los costarricenses sí extrañan, por lo menos un 70% de los costarricenses extrañaron que el presidente de la República no nos dijera qué va a pasar con la parte eléctrica de este país. La facturación eléctrica le está haciendo daño al costarricense más humilde, como al empresario más pequeño o al empresario más grande.
La tarifa eléctrica en este país, la facturación sobre todo, es un tema que está afectando al comercio costarricense, al empresariado costarricense, y sobre todo hay muchísimas empresas que se están retirando fuera del país, ya se están yendo para Nicaragua y para otros lugares, porque los costos de la electricidad en este país están haciendo insostenible el tema de los costos de operación, principalmente en el sector de la industria y la manufactura, de tal manera que y nos agrega el día de ayer la Contraloría un informe sobre la situación fiscal y financiera de las finanzas públicas. Nos pone un escenario bastante complicado, y para terminar de agregar en el tema del día de ayer, cuando estamos discutiendo un informe importante del presidente en esta Asamblea Legislativa, nos vienen a presentar el presupuesto para el próximo año, con un 19 punto y algo por ciento de incremento. Sí, un incremento bastante alto. Claro, un incremento altísimo, de tal manera, y que el mismo presupuesto nos está diciendo que se está incrementando en 5 veces el endeudamiento público con relación a el presupuesto anterior, de tal manera que ese 19% no tiene asidero de ingresos sostenibles nuevos para el Estado costarricense. Yo creo que en alguna medida también han sido en estos 100 días bastante ligeros, sobre todo con un incremento del 4% al sector público. Eso va a impactar fuertemente el déficit fiscal. Ahí hay una ligereza, me parece, en la toma de decisiones, sobre todo en materia de los ingresos nuevos para cubrir eso, y algunos otros temas que no tenemos una ruta clara en materia de las finanzas públicas, de para dónde va el país, del sector productivo y del sector empresarial quejándose. Pero bueno, nosotros como Liberación Nacional estamos aquí diciendo en sencillo y en pragmatismo, los votos de Liberación Nacional están puestos para los temas grandes. Si el presidente quiere que le ayudemos, aquí estamos dando un paso, como lo hemos venido haciendo en los últimos 3 o 4 meses que ya vamos a cumplir, y pónganos, pero denos ruta, díganos cómo es que quiere el presidente de la República que le ayudemos. Don Pepe decía, cuando estábamos una vez en oposición y le preguntaron a nuestro líder, el presidente, le ayudamos al presidente, y don Pepe dijo, pero el presidente quiere que se le ayuden. Y entonces ahí está muy claro, si el presidente quiere que se le ayude, le ayudamos, pero si el presidente no quiere que se le ayude, pues no le ayudamos. Nosotros sí estamos dispuestos a ayudarle a Costa Rica, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer por ayudarle a este país. Muchas gracias a don Juan Marín, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional, en este programa de La Voz Liberacionista por Televisión Legislativa, en el canal 98 de Tigo y también en el 200 de Telecable Digital. Ahora con nosotros, cerrando ya este programa, nuestro jefe de fracción, el jefe de fracción de Liberación Nacional, don Juan Luis Jiménez Zúcar. Señor diputado y señor jefe de fracción, bienvenido a La Voz Liberacionista. Estamos ya aquí casi terminando, tuvimos un pequeño problema técnico y así es que ha sido un poco diferente lo que hicimos, pero tal vez para concluir, don Juan Luis, en relación con los 100 días, usted le mandó una carta al señor presidente con propuestas, Liberación ha hecho propuestas, pero también sería llamado al presidente mezquino porque ha olvidado los 30 años a los que él hace referencia de que ha sido desarrollo de este país, tanto en los gobiernos liberacionistas y también con la ayuda de los socialcristianos. Definitivamente. Nosotros desde que empezamos el 1 de mayo en esta Asamblea Legislativa hemos venido siendo proactivos, constructivos, una fracción que quiere a Costa Rica, una fracción que quiere lo mejor para el país y que hemos colaborado en todos los proyectos que se han aprobado como leyes, y precisamente ese fue el mensaje que le dimos ayer al presidente de la República. Le llamamos la atención porque no debe ser mezquino como nos ha tratado y ha menospreciado el trabajo de 60 años de Liberación Nacional, cuando él formó parte de ese partido, él formó parte de varios gobiernos liberacionistas, y hoy se olvida y no considera absolutamente nada y trata de corruptos y de corruptela todas esas actitudes. Nosotros ayer le enviamos una carta al señor presidente de la República proponiéndole precisamente ese gran acuerdo nacional que es el que esperan los costarricenses y que esta fracción el 25 de abril se lo propuso a él.
en una visita que tuvo como presidente electo y nosotros como diputados electos, donde le propusimos 25 proyectos estrellas para que empezáramos la gran agenda nacional. Ayer le reiteramos el propósito de que vayamos juntos a ese gran acuerdo nacional por Costa Rica y por su gobierno, porque este gobierno es de todos los costarricenses y eso es lo que pretendemos, ayudar para seguir adelante. Muchas gracias esta oportunidad y sabemos de antemano que en estos próximos días estarán seguramente resolviéndonos y dando respuesta a esa nota de ayer, en la que nosotros como fracción ayer dimos un gran mensaje respondiendo el informe de los 100 días y correspondiendo como corresponde, valga la redundancia, a la fracción mayoritaria de esta Asamblea Legislativa, ejerciendo ese poder político que tenemos con los 18 votos para seguir haciendo grande a Costa Rica. Muchísimas gracias al jefe de fracción de Liberación Nacional, Juan Luis Jiménez Zúcar, a la fracción parlamentaria de Liberación Nacional, en su espacio La Voz Liberacionista. Muy buenas tardes. Haciendo una mezcla de contenidos en diccionarios, jolgorio significa juerga, vacilón, fiesta alegre y ruidosa. En el diccionario del Parque Central de Alajuela sería desmadre. Así se refiere el primer ciudadano a cada uno de nosotros y al colectivo que integramos. ¿Qué le ha hecho la Asamblea Legislativa al presidente de la República para que incurra en semejante grosería? Hemos votado por unanimidad prácticamente todo. Hemos sido generosos para entender que el arranque tiene condiciones de dificultad a la hora de articular equipos. Hemos resuelto los temas legislativos con seriedad, prontitud y eficiencia. No ha habido una sola persona en los 57 integrantes que una sola vez haya hablado de manera cáustica, falta de respeto, liviana sobre el presidente de la República. ¿Cómo hablar de concertación cuando la primera piedra de los muros que nos distancian la pone el verbo encendido de plaza pública del presidente de la República? ¿Cómo sentarse a hablar cuando nos están diciendo que en el ejercicio de nuestras labores estamos en un jolgorio? Hoy le he pedido al jefe del Ministerio Público, a la Procuradora General de la República y a la Contralora General de la República que actúen de inmediato con cada uno de esos hechos. Y además le he pedido al ministro de la Presidencia que me haga llegar el expediente de cada una de las denuncias. Quiero ver en vivo y a todo color cuál es la consistencia de cada una de las afirmaciones. Y espero que la respuesta no sea que no me lo pueden facilitar por razones de procedimiento, porque terminaremos judicializando lo que debe ser política. Podemos contrastar una denuncia con un hecho histórico. Podemos hablar de 100 días versus medio siglo de transformaciones en este país. Podemos apostarle a poner tablas y voluntad para construir puentes o asumir al país en la incomunicación propia de la primera piedra derivada del jolgorio presidencial e impedir la comunicación entre nosotros.
Liberación Nacional quiere creer en los puentes, quiere creer en la buena voluntad, quiere decirle al gobierno de la República y a las y los diputados que lo representan y lo apoyan en la Asamblea Legislativa, que les tomamos la palabra. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿De qué vamos a hablar? Pero es ahora. Han pasado 4 días y nadie del Poder Ejecutivo ha hablado con Liberación Nacional. Igual que en los 100 y pico de días. ¿Cómo hablar sin hablar? Por señas. Por la imaginación. Por telepatía. En abril le dimos una carta al presidente de la República electo con lo que para nosotros era la visión estratégica y hoy, 4 meses después, no tenemos respuesta a esa carta. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar si no hay un solo esfuerzo de acercamiento? ¿Con quién vamos a hablar si en casi 4 meses no hemos tenido como fracción una sola reunión con un jerarca del gobierno de la República? Tiene la palabra el Poder Ejecutivo. Liberación Nacional está listo para cruzar el puente y construir la Costa Rica del futuro. Muchas gracias. Resulta decepcionante y lamentable un análisis simplista, profundamente sesgado, de aquel que hace unos años fue el secretario general del Partido Liberación Nacional y hoy presidente de la República, y que con esa visión y óptica dirija las acciones de este país, siendo mezquino en no señalar aquellas cosas buenas del desarrollo de este país y aquellos liderazgos positivos y fuertes que han generado las grandes bases de 3 meses tiene el Partido Acción Ciudadana, y aquí lo he señalado y lo vuelvo a señalar. También ha tenido estas situaciones dentro de su gobierno PAC, que hoy señala fuertemente y ha sido noticia nacional. Cuando hemos visto militantes inmersos en problemáticas de poca transparencia y corrupción, con temas muy sensibles como la caja por falsedad ideológica, por millones dados por autenticación de firmas, por mencionar algunas el día de hoy. Por lo tanto, señalo que es un tema fuera de un control político directo, porque tiene que ver con marcos muy variables, como el que hoy también sufre el Partido Acción Ciudadana en su gobierno a 3 meses y que omitió en el informe señalado. Sin embargo, a mí me preocupa y me ocupa que no haya consecuencia con los actos que se señalan en el informe, ya que vemos en las primeras filas de su gabinete a muchos de aquellos que en gobiernos anteriores, señala el presidente de la República, no quisieron ejercer la ley para los topes de pensión y hoy están ahí en su gabinete dirigiendo este país, que omitieron su rectoría para evitar las crisis de una caja costarricense de Seguro Social y del INBU, que hoy los vemos en las primeras filas de su gabinete, y que es contraproducente y contradictorio. El señor presidente, al decir que iba a enseñar con el ejemplo y en la práctica, supongo que en estos días solicitará la renuncia de algunos ministros, sus vicepresidentes y presidentes ejecutivos. Y también podemos decir hoy aquí, públicamente, que estamos muy orgullosas y orgullosos de ser parte de este gran partido, Partido de Liberación Nacional, que ha hecho grandes cosas en la historia, que hará en el presente y sin duda hará en el futuro, por mencionar cosas de mucho orgullo y de gran trascendencia, como eliminar el ejército, la emisión del voto de la mujer y de la juventud, y que todo eso está en la historia y en los libros, y que duele que un historiador como usted, señor presidente, omita, usted, señor presidente, que le haya ganado el odio a la bandera que un día fue su casa. Pero al final de cuentas, esto es de poca monta, el tema de partidos políticos y el tema de la historia. Aquí nos reúne un tema de Costa Rica, un tema de la patria, un tema de trabajo. Y aquí está nuevamente la fracción del Partido de Liberación Nacional diciendo
tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos una agenda en temas relevantes de este país y queremos comunicación, a pesar del maltrato, a pesar de la cero y nula comunicación, a pesar de que nos han sacado y no quieren trabajar con nosotros. Aquí estamos porque es principalmente un tema de Costa Rica y de país. Esto no es un jolgorio, como lamentablemente hoy se señala en los medios de comunicación por parte del presidente. Este es el primer poder de la República. Aquí hay personas serias que están trabajando por Costa Rica y me parece que el irrespeto no va cuando hablamos de grandes consensos. Si vale o no vale, si creemos o no creemos. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué se va a comunicar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué papel va a tener el presidente? Ahora tenemos clara la propuesta de la administración Solís Rivera. La conformación de un gabinete de su administración denota la llegada al gobierno de funcionarios con vasta preparación académica, pero sin ninguna experiencia política, lo que en principio no es malo, pero sí explica por qué a tan solo 100 días escuchamos expresiones como la de la ministra de Planificación, quien dijo: entré foforona, pero tengo limitaciones. O la del propio presidente al afirmar que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. O la finca está más encharrada de lo pensado originalmente. En este mismo sentido, no salgo de la perplejidad al escuchar al presidente afirmar que los principios éticos del PAC fueron pensados desde la oposición, o lo que es lo mismo, hay un comportamiento ético cuando son oposición y otros cuando son gobierno. Esto explica la gran cantidad de contradicciones en la que ha incurrido este gobierno, como por ejemplo el feudocierre de instituciones como la DIS o CONAVI, nombramientos de amigos en cargos públicos, desorden financiero en el manejo de la deuda política, diagnósticos políticos, pero nada, absolutamente nada de propuestas en concreto. Sí, diputada Nidia, nada, absolutamente nada. Puedo afirmar que este gobierno ha sido omiso y hasta poco claro respecto a un tema fundamental para nuestra sociedad como es la niñez y la adolescencia. Y no lo dice esta diputada por decirlo o por mera mezquindad política. Basta con saber que el gobierno de Solís Rivera ordenó que el monto asignado a FONAVE para el ejercicio económico venidero es 6.604 millones de colones menos en comparación con los recursos asignados para el presente año 2014. Escúchese bien. Tal recorte significa que se estaría dejando de otorgar el subsidio a 30.000 beneficiarios de primaria y a 2.500 beneficiarios de estudiantes con discapacidad para su transporte, por lo que para el año entrante no se les podrá dar continuidad a 30.000 beneficiarios que hoy día cuentan con esa beca. Me pregunto, ¿qué respuesta le podemos dar a estos niños, niñas y adolescentes que van a quedar desprotegidos? ¿De qué forma la administración va a solventar este problema en ganas de no afectar el interés superior de estos niños? Como un ejemplo como el anterior, no es de extrañar que a tan solo 3 meses de gestión la confianza del pueblo costarricense en el gobierno haya caído. Una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica y cuyos datos fueron publicados por el diario Extra, el presidente Solís Rivera contaba en mayo con 49.8 del favor de la población, pero hoy, 100 días después, tiene un apoyo del 43.7 para una caída del 6.1. Con esto, la actual administración se convierte en la que más confianza ha perdido en los últimos años. En la difícil tarea de construir esta nueva Costa Rica que todos necesitamos. Cuando nosotros salgamos de aquí tendremos que darle la cara a nuestros votantes, tendremos que rendirle cuentas a nuestros vecinos y a nuestros amigos, y ahí tendremos que decirles qué hicimos por este país mientras estuvimos en este plenario y en esta Asamblea Legislativa. Por eso nosotros tenemos muy claro que queremos ayudar al Gobierno de la República, pero para poder ayudar al Gobierno de la República necesitamos varias cosas. Una de ellas es
saber cómo quiere el gobierno que lo ayudemos. Y esa claridad no la tenemos. Y las 57 personas que hoy estamos aquí tenemos que coincidir en que en materia legislativa no se conocen cuáles son las propuestas y las prioridades de la administración Solís Rivera. Estamos trabajando basados en los proyectos que quedaron del anterior periodo legislativo y del anterior gobierno. En el periodo de sesiones extraordinarias no tuvimos una sola indicación de una propuesta que haya surgido de esta administración. En la agenda legislativa son contadas con los dedos de una mano y nos sobran dedos las iniciativas que se han presentado por parte del Gobierno de la República. Hay una para regular las casas de empeño, hay otra para mejorar el manejo de las finanzas públicas y sobre ninguna de ellas hemos tenido ninguna reunión formal o explicativa de ningún funcionario del gobierno. ¿Cómo podemos ayudarle a un gobierno de la República cuando los ministros y jerarcas no contestan nuestras cartas? ¿Cómo podemos ayudarle a un gobierno de la República que no nos señala el camino? Pero además de eso, para ayudarle al gobierno de la República, también don Luis Guillermo debe tener respeto hacia este primer poder de la República. Esa afirmación que dio hoy en un programa de radio en horas de la mañana, de que hoy empezaba el jolgorio en la Asamblea Legislativa, por favor, eso es un irrespeto para generar más riqueza, más negocios, más inversión, porque simple y sencillamente no hay una sola política anunciada por esta administración en los 114 días que tiene de dirigir el país que venga a establecer una política clara en materia de crecimiento económico. Y muy por el contrario, el primer plan fiscal que han remitido a la Asamblea Legislativa bajo el nombre de Ley para mejorar el manejo de las finanzas públicas trae 2 nuevos impuestos que atentan contra el crecimiento económico, que es ponerle impuestos a las utilidades que se distribuyen a las sociedades anónimas y recalcular el sistema de intereses para que no puedan ser del todo deducibles y consecuentemente al deducirse menos se puede tener entonces un mayor impuesto sobre la renta. Pero ambas medidas atentan contra el crecimiento económico. Termino, para pegarme a mi tiempo, señora presidenta, para aprovechar estos 30 segundos que me restan, diciéndole que en el campo de construir una nueva Costa Rica, en el campo de sacar adelante este país, van a tener a la par al Partido Liberación Nacional. Pero por favor, señálennos cuál es el camino que con ese propósito tiene esta administración. Muchas gracias. Para que todas las fuerzas políticas de oposición podamos reflexionar sobre qué tipo de oposición queremos ser. En el caso del Partido Liberación Nacional, tenemos claridad que queremos ser una oposición democrática, constructiva, propositiva y responsable. Ya muchos años sufrimos en gobierno del filibusterismo del PAC y del Frente Amplio, no al gobierno, no al sistema democrático mismo y no al progreso de Costa Rica. A diferencia de ellos, nosotros sí queremos que el país avance. Justamente en esa línea hemos esperado pacientemente durante estos más de 3 meses para conocer las propuestas de gobierno, pero creo que deberemos de seguir esperando. Estamos conscientes que solicitarle al gobierno en estos primeros 100 días de gobierno la resolución de una enorme cantidad de problemas que aquejan a nuestra nación sería irresponsable. Lamentablemente en estos 3 meses no conocemos ni el rumbo, ni las ideas, ni vemos el liderazgo del tan ansiado cambio que se promulgó. Y por si fuera poco, el mandatario nos solicita a nosotros que le dejemos gobernar. Todavía no parece. Usted ha sido mezquino e hipócrita en negarse a reconocer los importantes legados de administraciones anteriores, de las cuales únicamente ha señalado lo malo, sin percatarse que usted y muchos de sus figuras de gobierno fueron durante muchos años militantes y funcionarios de los gobiernos a los que usted responsabiliza de todos los males de Costa Rica. Usted desconoce el importante legado
que los gobiernos anteriores, tanto del Partido Liberación Nacional como del Partido Unidad Social Cristiana, le han dejado al país, así como los aspectos positivos que también presenta nuestra institucionalidad. Resulta increíble que deba ser el propio PLN quien defienda también el legado de gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana, pero nosotros no podemos ser mezquinos. Comprendemos que ellos no quieren defender su propia obra para seguir gozando de asesores legislativos extras o buscar que les aprueben determinadas partidas en el presupuesto de la República que hoy ingresa para su discusión en la Asamblea Legislativa, pero que dudo, don Otón, se preste para dicho juego. La mezquindad ha sido tanta que para don Luis Guillermo parece no existir la Costa Rica que ha sido capaz de liderar con su ejemplo a nivel global la promoción de la paz y los derechos humanos, la defensa de la libertad, el impulso al desarrollo sostenible y más recientemente la apertura y el dinamismo económico, la innovación y la participación en las cadenas globales de valor. Don Luis Guillermo.